Durante siglos, la humanidad ha mirado al cielo en busca de respuestas. Nos hemos preguntado de dónde venimos, por qué existimos y qué hay más allá de lo que podemos ver o medir. La ciencia ha avanzado, ha desvelado los secretos de los planetas, del ADN, del tiempo y de la materia. Pero aún así, hay algo que sigue escapando a cualquier microscopio o telescopio. Ese algo es la conciencia, el misterio de ser. Porque por más que intentemos analizar el universo, hay una pregunta que la ciencia no puede resolver. ¿Quién es el que observa? Eckhart Tolle nos invita a detenernos justo ahí, en ese punto donde el pensamiento ya no puede seguir, donde la razón se rinde ante el silencio y surge la presencia. La ciencia puede describir el mundo externo, pero no puede capturar la esencia de quien lo experimenta. Imagina por un momento que todo lo que percibes, todo lo que crees que eres, no es más que una historia creada por tu mente. Y que detrás de esa historia hay algo inmenso, callado, infinito, eso que no cambia aunque todo cambie. Eso es el secreto que la ciencia nunca revela. Desde pequeños nos enseñan a confiar en el pensamiento, a resolver, analizar, comprender. La mente se convierte en nuestro instrumento principal y poco a poco, sin darnos cuenta, también en nuestro amo. Pensamos para sobrevivir, pero terminamos viviendo solo en la mente. Y lo que Eckhart Tolle nos recuerda es que ahí, en ese ruido constante de pensamientos, se esconde la raíz de la desconexión. Porque cuando vives atrapado en el pensamiento, dejas de percibir lo que realmente eres. La mente busca controlar todo, quiere entender el pasado, anticipar el futuro, definir lo que es correcto o incorrecto. Pero en ese intento de dominar la vida se pierde lo más esencial, la experiencia del momento presente. La ciencia estudia la materia y la mente trata de explicarlo todo. Pero hay algo que ninguna de las dos puede atrapar: la pura experiencia de estar consciente. Ese instante en el que simplemente eres, sin pensamientos, sin juicios, sin historia. Eckhart Tolle lo llama presencia, un estado de atención silenciosa donde desaparece la necesidad de entender, y en ese silencio se abre un espacio inmenso, un vacío lleno de vida. Ahí ya no hay pasado ni futuro, solo el ahora, el único lugar donde realmente sucede la existencia. La paradoja es que la mente teme ese espacio, porque cuando el pensamiento se detiene, pierde su poder, y el ego, la identidad que hemos construido, empieza a disolverse. Y ese es el verdadero secreto que la ciencia nunca revela, que la verdad más profunda no se encuentra fuera, sino dentro. Todo el conocimiento del mundo, todos los descubrimientos, todas las teorías no pueden reemplazar un solo instante de conciencia pura, porque solo cuando calla la mente surge lo eterno. Y ahí, en ese silencio, sin esfuerzo, sin búsqueda, se revela lo que siempre ha estado presente: la vida misma mirándose a sí misma. La mayoría de las personas vive atrapada en un flujo constante de pensamientos, sin darse cuenta de que no son sus pensamientos, sino la conciencia que los observa. Vivimos tan identificados con la mente que confundimos su ruido con nuestra propia identidad. Y ahí comienza el sufrimiento. Eckhart Tolle nos enseña que el poder de la hora surge cuando te das cuenta de que puedes observar la mente, sin dejarte arrastrar por ella. Cuando dejas de ser el pensador y te conviertes en el testigo silencioso, algo cambia profundamente. Se abre un espacio, un vacío donde el tiempo desaparece y lo único que existe es este momento. El presente no necesita explicación, no requiere que lo entiendas, solo que lo vivas. Y sin embargo, la mente lo complica, lo analiza, lo compara, siempre queriendo estar en otra parte, en un futuro que no llega o en un pasado que ya no existe. Pero la vida real, la conciencia viva, solo ocurre aquí,
en este preciso instante. Cuando te haces consciente del momento presente, aunque sea por unos segundos, algo dentro de ti se aquieta. La respiración se vuelve más profunda, los pensamientos pierden fuerza y sientes que no falta nada. Ese instante, aunque sea breve, es una puerta abierta a lo eterno, una rendija por donde la conciencia se asoma y te muestra que no eres la historia que tu mente repite, sino el espacio donde esa historia ocurre. La ciencia puede estudiar la actividad cerebral, puede medir las ondas y describir lo que sucede cuando meditas o te concentras, pero no puede capturar la experiencia directa del ser, porque esa experiencia no pertenece al mundo de los objetos, pertenece al silencio, a lo intangible. Cuando aprendes a permanecer en el ahora, sin luchar contra los pensamientos, sin querer cambiarlos, simplemente observándolos, empiezas a notar que ellos van y vienen, pero tú permaneces. Tú eres el fondo inmóvil detrás del movimiento, la conciencia que nunca se altera. Y en ese reconocimiento, en esa simple atención, descubres la paz que la mente no puede fabricar. Una paz que no depende de nada externo, ni del tiempo, ni del éxito, ni del entendimiento, sino de algo mucho más profundo, tu verdadera naturaleza. Eso es lo que la ciencia nunca revela, porque no puede medirse, no puede demostrarse, solo puede experimentarse ahora, aquí. En el instante en que escuchas estas palabras, cuando todo pensamiento se detiene y solo queda la presencia. Mantener la presencia en medio de la vida cotidiana puede parecer una tarea imposible, porque el mundo moderno está diseñado para distraernos. Cada sonido, cada notificación, cada preocupación nos empuja nuevamente al ruido mental. La mente quiere respuestas, quiere control, quiere sentirse segura, y por eso corre de un pensamiento a otro, sin descanso. Pero Eckhart Tolle nos enseña que la presencia no consiste en escapar del mundo, sino en habitarlo de otra forma. No se trata de huir de los problemas, ni de forzarte a estar tranquilo, sino de despertar mientras la vida sucede, de permanecer consciente, aun cuando todo a tu alrededor se mueve. Cuando estás presente, ya no reaccionas de manera automática. Observas tus emociones sin dejarte arrastrar. Escuchas sin necesidad de juzgar. Actúas sin perder el contacto con el silencio interior. Y ese silencio no es pasividad, es poder. Un poder que surge del equilibrio, de la atención pura. En medio de una conversación, mientras caminas, trabajas o incluso cuando algo te irrita, puedes recordarte, estoy aquí. Esas simples palabras te devuelven a la hora, te reconectan con la realidad más profunda, la que no depende del pensamiento ni de las circunstancias. La mente siempre intentará recuperar el control. Te dirá que no puedes detenerte, que necesitas resolver, que el presente no basta. Pero cuanto más la observas, más débil se vuelve, porque la luz de la conciencia disuelve la ilusión del ego, no con lucha, sino con comprensión. El secreto está en no resistir, en no querer alcanzar ningún estado especial, sino en permitir que este momento sea como es. Esa aceptación total es la puerta hacia la libertad interior, porque cuando dejas de pelearte con la realidad, lo que queda es paz. Y poco a poco, empiezas a notar algo sutil, una quietud debajo de todo, una sensación de ser que no depende de lo que ocurra afuera. Esa presencia está siempre ahí, incluso cuando la mente se agita, incluso cuando las emociones te invaden. Esa presencia es el fondo constante de tu existencia, el testigo silencioso de cada experiencia, el espacio donde todo aparece y desaparece. Y cuando te reconoces como ese espacio, descubres que nada puede tocar lo que realmente eres. La ciencia puede explicar cómo funcionan los sentidos, cómo se forman las emociones, cómo el cerebro interpreta la realidad, pero no puede explicar quién eres tú, el que percibe, el que siente, el que observa. Y es precisamente en ese reconocimiento donde comienza el verdadero despertar. No necesitas entenderlo con la mente, solo experimentarlo, aquí, ahora.
mientras escuchas, mientras respiras, mientras simplemente eres. La rendición al momento presente no es debilidad, es una de las formas más elevadas de inteligencia, porque implica reconocer lo que ya es y dejar de luchar contra ello. La mente cree que rendirse significa perder, pero en realidad es todo lo contrario. Rendirse a la hora es dejar de resistir la vida y permitir que fluya a través de ti. Eckhart Tolle dice que el sufrimiento no proviene de lo que ocurre, sino de la resistencia que opones a lo que ocurre. Cada vez que te niegas a aceptar este momento, creas una fricción interna, un conflicto entre lo que es y lo que debería ser. Esa brecha es la causa del dolor psicológico y la raíz de casi toda la infelicidad humana. Cuando te entregas por completo a la hora, sin exigir que nada cambie, algo en ti se libera. El peso del pasado deja de tener poder, el miedo al futuro se disuelve y lo único que queda es la realidad pura de este instante, que siempre ha estado aquí, esperando que la veas. Rendirse no significa resignarse, ni volverse pasivo. Significa actuar desde la claridad, sin oposición interior. Desde ese espacio de aceptación, las acciones surgen con naturalidad, sin esfuerzo, sin ansiedad. Y lo que antes parecía un problema, muchas veces se transforma, simplemente porque ya no lo estás resistiendo. La ciencia puede analizar la conducta humana, puede estudiar el estrés, la emoción, el pensamiento, pero no puede medir la paz que nace cuando dejas de luchar contra la vida. Esa paz no tiene causa, no depende de resultados, no necesita condiciones. Surge cuando desaparece la necesidad de que este momento sea distinto. Cuando aceptas plenamente el presente, incluso en medio del dolor, algo dentro de ti permanece intacto, silencioso, consciente, observando. Esa parte de ti no sufre, no teme, no necesita, solo presencia lo que es. Esa es tu verdadera esencia, la que está más allá del cuerpo, de la mente, del tiempo. Rendirte a la hora es permitir que la vida sea tu maestra. Cada experiencia, agradable o dolorosa, se convierte en una oportunidad para despertar, porque en lugar de resistir, observas, y en esa observación, la conciencia crece. Te das cuenta de que no eres lo que te sucede, sino el espacio donde todo sucede. Cuando vives así, incluso los momentos difíciles se llenan de significado. El sufrimiento se convierte en un recordatorio, una llamada silenciosa para volver al presente. Y una vez que vuelves, descubres que nunca te habías ido realmente, solo estabas perdido en la mente, en pensamientos sobre lo que fue o lo que podría ser. Esa es la rendición verdadera, no un acto de la voluntad, sino un reconocimiento de lo que siempre has sido, un dejar de pelear con la realidad para unirte a ella, completamente, sin miedo, sin condiciones. Y en ese instante, el secreto se revela. La ciencia busca comprender el universo, pero la conciencia solo lo vive. Cuando aprendes a rendirte al momento presente, tu percepción del mundo cambia. Ya no estás atrapado en juicios ni expectativas. Las personas dejan de ser meros obstáculos o fuentes de frustración, porque ahora las ves desde un espacio de conciencia. Desde esa presencia, comprendes que todos están atrapados en sus propias historias y que sus acciones, incluso las que te lastiman, surgen de esa misma mente atrapada. La vida deja de ser un conflicto constante y se convierte en un flujo que no puedes controlar, pero que puedes experimentar plenamente. Cada encuentro, cada situación, cada sensación se convierte en un espejo que refleja tu nivel de conciencia. Si reaccionas automáticamente, sigues identificado con la mente, pero si observas, si permaneces presente, descubres la libertad interior. Eckhart Tolle dice que la verdadera transformación no viene de cambiar las circunstancias externas, sino de cambiar la relación con ellas. Cuando ya no luchas contra lo que es, incluso el caos se vuelve enseñanzas, incluso el dolor se convierte en maestro.
Incluso la crítica o la agresión de otros pierde su poder sobre ti, porque ya no alimentas la resistencia, no proyectas miedo ni ira. La ciencia puede explicar la química del cerebro, cómo se liberan hormonas en respuesta al estrés, cómo reaccionamos a estímulos externos, pero no puede explicar la compasión surge naturalmente, donde la vida deja de ser una lucha y empieza a ser un descubrimiento. En ese estado, comprendes algo esencial, que la ciencia nunca podrá medir, que la verdadera libertad no es poder sobre el mundo, sino poder sobre tu propia mente. Poder para no dejarte arrastrar por pensamientos que no eres tú. Poder para permanecer firme, silencioso, consciente, incluso cuando todo a tu alrededor parece moverse. Y ese poder se manifiesta en la manera en que te relacionas con los demás. Ya no reaccionas desde el ego, ya no buscas aprobación ni evitas el rechazo, simplemente eres. Y esa presencia impacta todo lo que tocas. Porque la conciencia no solo transforma tu interior, también transforma tu interacción con el mundo, tu manera de amar, de escuchar, de actuar. Rendirte al momento presente, permanecer consciente, no es algo que se logre una vez y se olvide. Es un ejercicio constante, una práctica diaria. Cada instante es una oportunidad de volver. Cada pensamiento, cada emoción, cada situación es un recordatorio de que puedes elegir la conciencia en lugar de la identificación. Y cuando practicas esto, aunque sea unos segundos cada día, empiezas a notar un cambio profundo. El mundo sigue igual, pero tú ya no eres el mismo. Ves la vida con otros ojos, no como algo que sucede fuera de ti, sino como algo que siempre ocurre dentro de ti, en tu conciencia. Eso es lo que la ciencia nunca revela. El secreto de la existencia, que no puede medirse, no puede comprobarse, solo puede vivirse. Y en esa vivencia, descubres la verdadera libertad. A medida que avanzas en esta práctica de presencia, empiezas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Observas cómo la mente insiste en revivir el pasado o anticipar el futuro, cómo constantemente crea historias, preocupaciones, juicios. Y aún así, cuando permaneces consciente, descubres que esos pensamientos no tienen poder sobre ti, que no son tú. Eckhart Tolle nos recuerda que esta observación constante, este estar presente, no es algo que se logre de golpe, ni requiere esfuerzo heroico. Solo consiste en reconocer una y otra vez que tú eres el testigo, el espacio donde todo ocurre, que la vida no sucede ahí afuera, sino dentro de ti, en esta conciencia que siempre está despierta. Cuanto más practicas, más sutil se vuelve la experiencia. No necesitas aislarte ni buscar lugares especiales. Puedes estar presente mientras caminas, mientras trabajas, mientras hablas. Incluso en situaciones difíciles, conflictos, pérdidas, el mismo ahora te ofrece la oportunidad de regresar a la conciencia. Y con cada regreso, la paz se vuelve más profunda. La ciencia puede describir el funcionamiento del cerebro, puede explicar cómo las neuronas se conectan, cómo reaccionamos a estímulos, pero nunca podrá medir la experiencia directa de estar consciente, de sentir la vida sin intermediarios, de ser testigo de tu mente sin quedar atrapado en ella. Al vivir en esta presencia, incluso la incertidumbre deja de generar miedo. La sensación de control deja de ser necesaria. Y aunque el mundo siga cambiando, aunque las circunstancias sean inciertas, tú permaneces intacto, como un observador silencioso, un espacio de calma en medio del movimiento. Este despertar no es un logro externo, no es un premio ni algo que puedas acumular. Es simplemente recordar que siempre has sido, que siempre eres, que la conciencia que observa todo es la misma que ha estado ahí desde el inicio y que seguirá estando más allá de todo pensamiento, más allá de toda experiencia. Y así, poco a poco, la vida se transforma, ya no como algo que ocurre fuera de ti, sino como un flujo que se manifiesta dentro, que siempre ha estado ahí, esperando que lo percibas. Cada instante se convierte en un regalo, cada experiencia en una puerta hacia la libertad interior, hacia la comprensión de lo que realmente eres.
Eso es lo que la ciencia nunca revela. El secreto de la existencia que no puede medirse, no puede comprobarse, solo puede vivirse. Y en esa vivencia descubres la verdadera libertad. Ahora que hemos recorrido juntos este camino, podemos mirar atrás y comprender lo esencial. Durante toda la vida, la mente nos ha enseñado a buscar afuera, a analizar, a planear, a controlar. Pero lo que realmente importa nunca estuvo fuera, siempre ha estado dentro, en la conciencia que observa, en el silencio que no depende de nada. Eckhart Tolle nos recuerda que la verdadera libertad, la verdadera paz, no se obtiene acumulando conocimientos, logros, ni experiencias externas. Se obtiene reconociendo la presencia que siempre ha estado aquí, en este instante, en este momento. Cada pensamiento, cada emoción, cada circunstancia es simplemente un fenómeno que surge en la conciencia y no define quién eres. Cuando aprendes a vivir desde esta presencia, la vida se transforma. Las dificultades dejan de ser sufrimiento. Las relaciones se vuelven más conscientes. Las experiencias ordinarias se llenan de significado porque ya no estás atrapado en la mente. Ya no buscas que la vida sea de otra manera. Simplemente eres. Simplemente estás. La rendición al momento presente, la observación silenciosa, el dejar de luchar contra lo que es, no es una meta ni un premio. Es un reconocimiento, un recuerdo constante de quién eres realmente. Esa conciencia, ese testigo inmutable, es el secreto que la ciencia nunca podrá revelar porque no pertenece al mundo de los objetos, pertenece al mundo de la experiencia directa, a lo que siempre ha sido y siempre será. Así que, mientras escuchas, mientras respiras, mientras permites que este instante sea tal como es, recuerda que nada externo puede otorgarte más de lo que ya está dentro. La libertad, la paz, la claridad, la verdadera comprensión siempre han sido tuyas. Solo esperaban que volvieras, que recordaras, que te rindieras a la hora. Y al final, no es sobre cambiar la vida, sino sobre cambiar tu relación con ella. No es sobre buscar respuestas, sino sobre reconocer el silencio que las contiene. No es sobre controlar el universo, sino sobre descubrir que el universo ya ocurre dentro de ti, en este momento, y que tú, simplemente siendo, eres parte de ese misterio eterno. Ese es el secreto que la ciencia nunca revela y que ahora puedes empezar a experimentar, aquí, ahora. Y mientras continúas en este estado de presencia, empiezas a notar algo aún más profundo, que la vida no necesita ser comprendida para ser vivida, que el misterio no exige respuestas, que la paz no depende de circunstancias externas. Cada instante se convierte en un regalo, incluso aquellos que antes habrías considerado difíciles, incluso los momentos de incertidumbre, pérdida o dolor, se transforman en recordatorios de la conciencia que eres. Eckhart Tolle nos invita a observar sin juicio, a recibir cada experiencia tal como es, sin resistencia, y en esa aceptación surge un espacio donde todo puede florecer, donde la mente deja de arrastrarte, donde la identidad construida por el ego se suaviza, y lo que queda es pura presencia, pura vida, pura conciencia. Cuando logras mantener esta atención, aunque sea por segundos, descubres que no hay nada que mejorar, nada que cambiar. Todo está completo en su simple ser. La ciencia puede explicar procesos, puede describir fenómenos, pero no puede tocar la esencia de este instante ni medir la libertad que surge al dejar de identificarte con la mente. Cada respiración se vuelve un ancla, cada sensación corporal un recordatorio, cada pensamiento observado una oportunidad de volver a la hora. Y cuando lo haces, descubres que incluso la confusión puede ser acogida. Incluso la ansiedad puede ser sostenida, porque ya no defines la experiencia como mía o no mía. Simplemente la percibes, y en esa percepción surge un alivio profundo.
La verdadera transformación ocurre aquí, en este espacio de conciencia. No se trata de cambiar quién eres, sino de recordar lo que siempre has sido. Un observador silencioso, un testigo que permanece detrás del movimiento, que no puede ser dañado, que no puede ser tomado, que siempre está completo. Y mientras escuchas estas palabras, mientras permites que este momento sea tal como es, puedes experimentar un destello de esa libertad, un recordatorio de que el secreto que la ciencia nunca revela no necesita explicación, solo presencia, solo atención, solo reconocimiento. Y así, la vida deja de ser un misterio que temer y se convierte en un flujo que puedes habitar, en un instante que puedes saborear, en un espacio que siempre ha estado esperando tu atención, esperando que recuerdes que eres más que la mente, más que la historia, más que el tiempo, que eres conciencia, pura, intacta, eterna. A medida que profundizas en la práctica de la presencia, comienzas a notar cómo incluso los momentos más comunes adquieren un significado profundo. La rutina deja de ser aburrida y cada acción, cada gesto, cada respiración se convierte en un recordatorio de que estás vivo, de que la conciencia siempre está despierta. Eckhart Tolle explica que la mente tiende a buscar sentido, a etiquetar, a comparar y a juzgar. Pero cuando permaneces consciente, esos juicios pierden fuerza y comienzas a ver la vida tal como es, sin añadirle historias, sin intentar controlarla. Solo observas, y en esa observación surge una claridad sorprendente, una libertad que no depende de nada externo. Incluso los pensamientos que antes te habrían preocupado, ahora puedes verlos como nubes que pasan por el cielo, aparecen y desaparecen, pero el cielo, la conciencia que eres, permanece intacta. Los miedos, las ansiedades, los deseos, todo forma parte del paisaje, pero no te define, no controla tu experiencia. A medida que reconoces esto, la relación con los demás también comienza a cambiar. Ya no reaccionas automáticamente a lo que dicen o hacen. Observas, comprendes y respondes desde un espacio de calma y claridad. La comunicación se vuelve más consciente, las decisiones más equilibradas y los conflictos pierden su poder sobre ti. Y lo más extraordinario es que esta transformación no requiere condiciones, no depende de un lugar especial, de un maestro, ni de un tiempo específico. Cada instante que eliges regresar a la hora, cada pensamiento que observas sin engancharte, es una puerta abierta hacia la libertad, hacia la comprensión de lo que realmente eres. La ciencia puede estudiar la mente, los comportamientos, la química del cerebro, puede describir cómo funcionan los sentidos, pero nunca podrá capturar la experiencia de ser, de estar presente, de reconocer la conciencia que subyace en todo. Esa experiencia, ese silencio consciente, es algo que solo puede vivirse y cada vez que lo haces, algo en ti se expande, se aquieta, se libera. Y mientras continúas respirando, mientras permites que cada momento sea tal como es, descubres que la verdadera sabiduría no está en acumular información, ni en comprender teorías, sino en experimentar, en sentir, en ser, en permanecer consciente. Y cada instante presente, incluso el más pequeño, se convierte en un recordatorio de tu verdadera naturaleza. A medida que profundizas en la práctica de la presencia, comienzas a notar cómo incluso los momentos más comunes adquieren un significado profundo, la rutina deja de ser aburrida, y cada acción, cada gesto, cada respiración, se convierte en un recordatorio de que estás vivo, de que la conciencia siempre está despierta. Eckhart Tolle explica que la mente tiende a buscar sentido, a etiquetar, a comparar y a juzgar, pero cuando permaneces consciente, esos juicios pierden fuerza y comienzas a ver la vida tal como es, sin añadirle historias, sin intentar controlarla. Solo observas, y en esa observación surge una claridad sorprendente, una libertad que no depende de nada externo. Incluso los pensamientos que antes te habrían preocupado, ahora puedes verlos como nubes que pasan por el cielo, aparecen y desaparecen, pero el cielo, la conciencia que eres, permanece intacta.
Los miedos, las ansiedades, los deseos, todo forma parte del paisaje, pero no te define, no controla tu experiencia. A medida que reconoces esto, la relación con los demás también comienza a cambiar. Ya no reaccionas automáticamente a lo que dicen o hacen. Observas, comprendes y respondes desde un espacio de calma y claridad. La comunicación se vuelve más consciente, las decisiones más equilibradas y los conflictos pierden su poder sobre ti. Y lo más extraordinario es que esta presencia no depende de condiciones externas, no requiere que todo sea perfecto ni que las circunstancias cambien. Cada instante que eliges volver a la hora, cada pensamiento que observas sin engancharte, te conecta con algo eterno, un espacio que siempre ha estado ahí y que siempre estará. Cuando permaneces consciente, empiezas a ver la vida de manera diferente. Las situaciones difíciles ya no son simplemente obstáculos, son oportunidades para practicar presencia, para recordar que no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus problemas. Eres el espacio en el que todo sucede. La ciencia puede estudiar cómo funciona el cerebro, puede analizar los procesos químicos, puede describir patrones de conducta, pero nunca podrá capturar la experiencia directa de estar presente, de ser consciente, de observar sin identificarse. Esa experiencia solo puede vivirse y cada vez que lo haces se expande un sentido de libertad y paz que no puede obtenerse de otra manera. Incluso cuando la mente intenta distraerte, cuando los pensamientos vuelven a arrastrarte hacia el pasado o el futuro, puedes regresar al instante presente y con cada regreso la quietud se hace más profunda, el silencio más palpable, la conciencia más clara. Cada instante consciente se convierte en un recordatorio de tu verdadera naturaleza y cada respiración se convierte en un ancla que te conecta con lo que siempre has sido. Y mientras continúas respirando, mientras permites que cada momento sea tal como es, comprendes algo fundamental, que la verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimiento ni en comprender teorías, sino en experimentar la vida directamente, en sentir, en ser, en permanecer consciente. Y en cada instante que eliges permanecer presente, aunque sea solo por unos segundos, estás tocando lo eterno. Estás experimentando el secreto que la ciencia nunca puede revelar, porque este secreto no puede medirse, no puede probarse, no puede explicarse. Solo puede vivirse, solo puede experimentarse, aquí, ahora, en la conciencia que siempre ha estado ahí, observando todo, intacta, completa, libre y eterna. Al llegar a esta etapa, podemos mirar todo lo que hemos explorado, desde la mente y sus historias hasta la conciencia silenciosa que observa todo. Desde la ansiedad, el miedo y la identificación con el pensamiento, hasta la presencia plena que revela la libertad y la paz que siempre han estado dentro de ti. Lo que Eckhart Tolle nos recuerda una y otra vez es que el secreto que la ciencia nunca puede revelar no está en datos, fórmulas, teorías, ni en descubrimientos externos. Está en la experiencia directa de estar vivo, en la conciencia que eres. La verdadera comprensión, la verdadera libertad, no depende de cambiar tu entorno, ni de alcanzar metas, ni de obtener resultados. Todo eso pertenece al mundo de la mente, y mientras permaneces identificado con ella, buscas fuera lo que siempre ha estado dentro. La liberación surge cuando reconoces que tú no eres los pensamientos, no eres las emociones, no eres los recuerdos ni los planes, sino el espacio donde todo eso ocurre, el observador silencioso, la presencia que permanece siempre. Cada instante presente que eliges habitar, cada momento en el que observas sin engancharte, cada emoción o pensamiento que percibes sin resistencia, se convierte en un acto de despertar, un acto de rendición que no significa debilidad, sino la forma más profunda de fuerza. Porque la fuerza verdadera no se encuentra en controlar, en manipular, en reaccionar, sino en permanecer consciente, atento, presente, incluso en medio del caos, incluso cuando todo parece incierto.
A medida que integras esta práctica en la vida cotidiana, comienzas a notar cambios profundos. Las dificultades pierden su poder sobre ti. Los conflictos se vuelven oportunidades para practicar la presencia, y cada interacción con otras personas se convierte en un espejo que refleja tu nivel de conciencia. La compasión surge de manera natural, la paciencia se vuelve parte de tu respiración, y el sentido de conexión con todo lo que existe se hace evidente. Porque cuando estás presente, descubres que no hay separación, que todo lo que percibes, todo lo que sientes ocurre dentro del mismo espacio de conciencia, y que esa conciencia es indivisible, completa, eterna. Incluso la ciencia, con todo su conocimiento y descubrimiento, no puede capturar este estado. Puede describir los procesos cerebrales, puede analizar emociones, puede predecir comportamientos, pero nunca podrá experimentar por ti la libertad que surge al estar consciente. Nunca podrá medir la quietud que emerge cuando la mente se aquieta. Nunca podrá mostrar la paz que se siente cuando la presencia inmutable se reconoce como lo que siempre ha sido. Este despertar, esta rendición, esta atención consciente, transforma por completo tu relación con la vida, porque ya no se trata de lograr, de ganar, de evitar, de controlar. Se trata de habitar el momento, de experimentar la existencia tal como es, de recibir cada instante sin juicio, sin resistencia, y desde ese espacio, descubrir que todo lo que necesitas siempre ha estado dentro, esperando que lo reconozcas, esperando que vuelvas a tu verdadera naturaleza. Cada respiración, cada sensación, cada pensamiento observado se convierte en un recordatorio de que la libertad no está afuera, ni depende de circunstancias externas. Está dentro de ti, siempre presente, esperando que el velo de la identificación con la mente se disuelva y que recuerdes que eres el testigo, el observador, la conciencia pura que no puede ser tomada ni destruida, que siempre ha sido y siempre será. Y mientras escuchas estas palabras, mientras respiras, mientras permites que este instante sea tal como es, puedes experimentar un destello de lo eterno, un recordatorio de que la vida no necesita explicación, que los misterios no necesitan resolverse, que la paz no depende de resultados, porque la conciencia que eres lo abarca todo, lo contiene todo y permanece intacta incluso cuando todo cambia, incluso cuando todo pasa. Al final, comprender esto, vivirlo, no es un logro, no es un premio, no es algo que se pueda enseñar. Es un recordar, un volver a casa, un reconocer que el secreto que la ciencia nunca revela siempre ha estado dentro de ti, que siempre ha sido tu naturaleza y que, mientras permanezcas presente, mientras observes sin identificarte, mientras respiras y simplemente eres, puedes vivirlo, sentirlo, experimentarlo, aquí, ahora. Y así, la vida deja de ser una lucha, deja de ser un misterio que temer y se convierte en un flujo que puedes habitar, en un espacio que siempre te ha pertenecido, en una conciencia que trasciende el tiempo, que trasciende la mente, que trasciende todo. Mientras permanezcas en este instante, siendo consciente, reconociendo la presencia, descubres que el misterio no está afuera, sino dentro, y que tú, simplemente siendo, eres el secreto eterno, el testigo silencioso, la conciencia que siempre ha estado y siempre será. Ese es el verdadero secreto que la ciencia nunca puede revelar. Y ahora, al escucharlo, al permitirlo, puedes comenzar a experimentarlo, aquí, ahora, en cada respiración, en cada instante, siendo simplemente consciente, siendo simplemente tú.